Rachel Kundananji, una opción para el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de Rachel Kundananji, la máxima goleadora esta temporada en la Liga F, que ha hecho una temporada espectacular en el Madrid Club de Fútbol y que está totalmente asentada al fútbol español. Antes de nada, este vídeo, importante decir que es un vídeo en modo opinión, no información con respecto a Rachel Kundananji y el Real Madrid, ¿de acuerdo? Importante decir esto para evitar malos entendidos, porque ya sabéis que la política que he mantenido y sigo manteniendo es que no voy a dar información propia en materia de fichajes, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, el vídeo va por lo siguiente. Viendo las características de Rachel, viendo su evolución a sus 23 años, viendo lo que ha crecido esta temporada y viendo sus características futbolísticas, para mí sería una kriptonita perfecta frente al FC Barcelona, que al final, pues, digamos de alguna manera, el Barcelona no tiene que ser un espejo paralelo en el cual mirarse, pero sí, a la hora de competir, hay que valorar por dónde al Barça se le puede hacer daño. Y creo que este perfil de jugadora es una herramienta realmente muy sólida y válida para hacer daño a la espalda de las centrales. Ya de hecho, con el Madrid Club de Fútbol esto lo ha hecho Rachel Kundananji. Una jugadora tremendamente rápida, la más rápida de la liga. Una jugadora que cuando tiene campo para correr es intratable e imparable por las centrales del fútbol femenino. Jugadora con conducción, que a nivel goleador tiene los goles que tiene, lo cual no es moco de pavo, son números de mucho valor. Y creo que nos daría muchas salidas, nos daría un perfil necesario. Creo que con jugadoras como Feller o Brun, por ejemplo, que se sostienen como las delanteras en principio de cara a la próxima temporada, creo que por ahí podría todo eso conjugar muy bien. Creo que en un momento determinado va a dar ese salto a un equipo importante. El Real Madrid creo que es una opción que a ella le haría crecer mucho. Y futbolísticamente nos da herramientas para competir mejor. Velocidad, potencia, descaro, capacidad para correr, jugar a la contra y físico y potencia, que es algo que también está potenciando de alguna manera la sección del Real Madrid femenino. Rachel Kundananji es una de esas jugadoras que hay que fijarse, que no está en un gran equipo, con todo mi respeto, está en un gran proyecto, que trabaja mucho el fútbol femenino, pero no es un equipo de nivel internacional, que cuando vas ahí tal, pues ese tipo de jugadoras te van a pedir mucho más. Y entonces, bueno, después de que en su momento tiene ese paralelismo además, porque también es de Zambia, Bárbara Banda, que al final no se cerró ese fichaje, que jugó también en el Madrid Club de Fútbol, pues quizá en el caso de Rachel no haya los problemas que hubo con Bárbara, a nivel de testosterona, etcétera. Y en el caso de Rachel Kundananji, ser una opción viable. Insisto, no es una información, no digo que el Real Madrid vaya a fichar ni nada por el estilo a Rachel, pero sí que creo que debería tenerla en agenda. Y que de verdad, oye, pues al final aquí, como humilde servidor, si la gente del Real Madrid está mirando este vídeo, que obviamente yo no les voy a dar ninguna lección de nada, pero sí que es una de esas jugadoras que te dan perfiles y matices al ataque muy, muy interesantes y donde el equipo, con respecto a temporadas atrás, tiene que seguir mejorando, ¿no? Si tienes velocidad, si tienes punch, si tienes gol, si tienes esa potencia, esa capacidad para hacer que las centrales duden en ir o quedarse, eso es que en el fútbol femenino hoy en día es súper importante, y para competir mejor ante el Barça, que es algo en lo cual tiene que procurar el Real Madrid femenino, pues Rachel Kundananji es una jugadora extraordinaria. Insisto, creo que más pronto que tarde va a dar el salto a un equipo importante de Europa, y el Real Madrid pues creo que es una opción viable, siempre y cuando pues pudiera salir Naikari, creo que debería ser una opción a valorar. Y lo dicho, no tengo mucho más que decir, que ojalá sea un perfil que en un momento determinado valore el club, porque a mí es una jugadora que me gusta muchísimo, que viene de crecer, de mejorar, de dar números a nivel goleador, pero también de hacer muy buen trabajo y mejorando a nivel técnico, ¿no? Yo creo que también en eso esta temporada da un salto importante y está en ese momento creciente a los 23 años, momento clave de su carrera, y que a ver qué es lo que pasa con ella y su futuro. Me gustaría que dejéis vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece Rachel Kundananji? ¿Os parecería una buena opción para el Real Madrid? Es una jugadora que siempre nos ha gustado. ¿Pensáis que puede tener sitio en un momento dado en el Real Madrid? Si no, dejadme vuestra opinión al respecto. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.